Hola a todos y a todas. Bueno, esta es la tercera clase que vamos desarrollando sobre la teoría de Sigmund Freud, sobre la teoría psicoanalítica. En la primera clase habíamos trabajado los antecedentes. ¿Se acuerdan que hablábamos de que Freud, la obra de Sigmund Freud, encuentra sus antecedentes en la psicología clásica, el estructuralismo de Jung, el funcionalismo, ¿sí? Pero también encuentra sus antecedentes, por ejemplo, en la literatura. Bien, habíamos nombrado algunos autores importantes, ¿sí? Desde Nietzsche hasta Balzac para Freud, para el pensamiento de Freud. Y también encuentra sus antecedentes en la psiquiatría o la neurología de la época, que ahí podríamos ubicar a los psicopatólogos franceses con cuales él se formó. O sea, de todo este conjunto de antecedentes, ¿qué quiere decir? Son los autores o las corrientes teóricas o las disciplinas que influyeron en los inicios de la obra de Freud, ¿no? Esto es lo que denominamos antecedentes. Entonces, como decíamos en las clases anteriores, lo importante o por ahí lo novedoso de la obra y del pensamiento freudiano es que encuentra sus antecedentes tanto en la psicología, pero también en la literatura, en la filosofía, ¿sí? Y también en las ciencias médicas, y ahí ubicamos a la neurología y a la psiquiatría. Podríamos decir que, bueno, que de alguna manera su teoría, la parte más teórica de Freud, se relaciona conceptualmente más con la neurología y la psiquiatría, lo que podríamos ubicar como la psicopatología y fundamentalmente la psicopatología francesa. Ahí ubicamos a Charcot, ubicamos a Janet, a Robot, que fueron todos los grandes neurólogos con los cuales él se formó. Bueno, estos son los antecedentes que vimos en las clases anteriores. En la segunda clase habíamos marcado en líneas generales una clasificación de la vida y de la obra de Freud en tres grandes etapas. No sé si lo recuerdan, habíamos dicho que había una primera etapa que la denominábamos etapa de búsqueda, de exploración, de búsqueda, bien. En esta etapa podríamos decir que Freud está como buscando su interés, delimitando su objeto de estudio, bien, delimitando su método de abordaje de este objeto de estudio, que bueno, actualmente sabemos que el objeto de estudio, digamos que el interés de Freud tiene que ver con el psiquismo inconsciente y que el método de abordaje es el método terapéutico de la asociación libre, lo que llamamos el método psicoanalítico, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Pero bueno, en esta primera etapa es una etapa de búsqueda, ¿no? De exploración, una etapa también en el texto o en otros autores también la van a encontrar como una etapa preparatoria, ¿bien? Y después una segunda y una tercera etapa donde sí ya hay una conceptualización, ¿sí? Donde ya hay un marco teórico donde Freud propone un marco teórico para explicar el funcionamiento del aparato psíquico. Decíamos que dentro de este marco teórico vamos a encontrar lo que es el primer marco teórico, que es lo que también se denomina la primera tópica freudiana, que es la división del psiquismo de la mente en tres sistemas o tres cualidades, la cualidad inconsciente, preconsciente y consciente. Esto es la primera tópica. Habíamos también marcado cuáles son las obras importantes de esta primera tópica, que es muy extensa, ¿sí? Que va desde el 1905 con la interpretación, 1900 la interpretación de los sueños, pero por ejemplo 1905 podremos ubicar ahí los ensayos sobre la teoría sexual, ¿sí? Y también esta primera tópica y segunda etapa en la obra de Freud culmina en 1923. Ahí podríamos decir, ahí inicia la segunda tópica freudiana y la tercera etapa de su obra con El yo y el ello. Esa obra tan importante para Freud, que es una obra donde él se replantea, donde él resignifica todo su teoría que venía exponiendo hasta el momento y considera que de alguna manera la primera tópica, o sea, hablar de inconsciente, preconsciente y consciente ya no le sirve para explicar los fenómenos psicopatológicos, no le sirve para explicar el sufrimiento psíquico, no le sirve para explicar los síntomas psíquicos, que es lo que por ahí más le interesa a Freud, y propone este segundo esquema teórico que
que lo llamamos la segunda tópica o el esquema topográfico, en el cual divide el psiquismo en tres estructuras, ¿sí? En tres regiones, podríamos decir, que tienen sus propias lógicas, sus propias leyes de funcionamiento, que es el ello, el yo y el superyo. Bien, esta es la segunda tópica freudiana o el esquema teórico topográfico. Y también marcamos cuáles eran las obras fundamentales en esa etapa, inaugurada con el yo y el ello. Bueno, obviamente que cuando continuemos nosotros con la obra freudiana, que nos quedan muchas clases por delante, vamos a trabajar específicamente los conceptos de Freud y los vamos a ir articulando y relacionando con las obras, ¿no? Con los libros que él escribió para poder exponer estos conceptos. Lo que hicimos en las clases anteriores es una introducción muy general de la obra freudiana para que la podamos contextualizar y para que tengamos una visión abarcativa de la obra freudiana. Porque como yo ya les comentaba, la obra freudiana, digamos, la obra y la teoría de Freud, la teoría psicoanalítica, es tan amplia, es tan vasta y es tan compleja que por ahí hay que tratar de ubicarla en etapas para que la podamos entender y para que la podamos tal vez analizar con elementos, ¿sí? Que nos permitan como contextualizar. Contextualizar tanto históricamente, pero también contextualizar con los casos clínicos que estaba trabajando Freud en cada una de sus etapas. Bueno, en la clase de hoy vamos a trabajar los métodos, ¿sí? ¿Qué es esto de los métodos freudianos? ¿O qué son los métodos psicoanalíticos? Vamos ya a mencionarlos como métodos psicoanalíticos. Primero decir por qué trabajamos los métodos psicoanalíticos. Yo sé que esta clase se dirige por ahí a estudiantes de los profesorados de psicología, ¿sí? También algunos estudiantes de la licenciatura de psicología o tecnicatura en acompañamiento terapéutico, bueno, por ahí la escuchan de diferentes carreras, pero bueno, por ahí los que están estudiando el profesorado en psicología a veces dicen, bueno, ¿por qué tengo que estudiar los métodos o el método psicoanalítico si no voy a aplicar estos métodos psicoanalíticos? Tal vez lo importante de conocer, ¿no? Porque no los estudiamos a profundidad, sino que los mencionamos y tratamos de describir sus elementos fundamentales. Tal vez la importancia de conocer los métodos psicoanalíticos tiene que ver con que a través del método psicoanalítico, ¿sí? Es como Freud va de alguna manera desplegando sus conceptos teóricos, ¿sí? Porque no olvidemos que toda la teoría de Freud, él la escribe y la desarrolla a través, como yo les decía en las primeras clases, toda la teoría freudiana. Eso también es de alguna manera lo fascinante de la obra freudiana, si nos interesa la psicología o nos interesa el funcionamiento psíquico, entender tanto lo normal como lo patológico, si se pudiera hablar de eso actualmente, o digamos, el funcionamiento psíquico normal o el funcionamiento psíquico alterado que conlleva sufrimiento psíquico. Retomo, lo importante por ahí para entender de la obra freudiana, de los conceptos teóricos freudianos, es entender que la obra freudiana se fue desarrollando o se fue desplegando, como les decía hoy, a través de los interrogantes que le surgían en la clínica, ¿sí? Los interrogantes que le iban de alguna manera planteando sus pacientes, o sea, la práctica clínica le iba de alguna manera marcando el camino de sus teorías y de sus conceptualizaciones. Bien, entonces, por eso es muy difícil en Freud y en la teoría psicoanalítica, y cuando veamos otros psicoanalistas también, es muy difícil separar lo que es el método clínico de lo que es la teoría, ¿no? Porque el método clínico es lo que de alguna manera va brindando elementos interrogantes para el desarrollo de la teoría. Por eso es que vamos a charlar hoy. Hoy es una clase muy introductoria acerca de los métodos clínicos, que obviamente que si les interesa vamos a marcar algunas de obras de Freud para que ustedes puedan leer, pero es una clase introductoria donde vamos a marcar, bueno, cuáles son los principales métodos y técnicas, ¿sí? Las principales métodos y técnicas terapéuticas que fue utilizando Freud. Bueno, primero, para poder trabajar esto, tenemos que decir que cuando decimos psicoanálisis, ¿no? Vieron que el psicoanálisis de alguna manera fue
y es tan importante que ella forma parte no solo del campo científico, sino también de la cultura, ¿no? Contemporánea. Entonces, cuando nosotros hablamos del psicoanálisis, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de un método clínico, de un método terapéutico y de una teoría. Cuando decimos psicoanálisis, estamos incluyendo estos dos componentes, estos dos aspectos, ¿sí? Del psicoanálisis. Por un lado, el psicoanálisis es un método clínico, un método terapéutico de abordaje y de tratamiento del sufrimiento psíquico, y por otro lado también es una teoría sobre los procesos psíquicos normales y patológicos. ¿Sí? Vuelvo a repetir, entonces el psicoanálisis podemos decir que se compone de dos elementos, ¿sí? O sea, tiene dos identidades el psicoanálisis. Una que tiene que ver con que es un método clínico para el abordaje, de la neurosis o el restablecimiento o tratamiento del sufrimiento psíquico, y por otro lado es una teoría, ¿sí? Una teoría científica sobre el acontecer psíquico normal y patológico. Bien, entonces hoy vamos a ver los métodos. Bien, como todo en la obra freudiana, el método psicoanalítico fue experimentando un avance, una progresión, ¿sí? Y obviamente sus transformaciones, pero podríamos decir que el método psicoanalítico fue avanzando, se fue desarrollando a través de la práctica clínica. Bien, vamos a hablar de los comienzos. ¿Cuál es el primer método psicoanalítico? Bueno, el método psicoanalítico inicial lo llamamos el método catártico, ¿bien? El método catártico, que es el método de la hipnosis, ¿bien? Ustedes saben que entre 1880 y 1882 Freud trabajó con otro neurólogo muy reconocido para la época, con cual Freud se formó, él era discípulo, que se llamó Joseph Breuer. Juntos trabajaron este caso tan conocido de la historia del psicoanálisis, que es el caso Ana O, que es una paciente histérica que primero llega a primero llega a Breuer, y que Breuer pide la colaboración de Freud en el abordaje de esta paciente Ana O. Que obviamente que cuando ustedes escuchan el nombre de las pacientes, la mayoría son pacientes mujeres, siempre son de alguna manera seudónimos, no son los nombres verdaderos. Bueno, a ver, Breuer comienza a hipnotizar a Nao, la primera etapa del tratamiento, él comenzó hipnotizándola. Sin embargo, en el tratamiento a través de la hipnosis de Nao, Breuer empieza a encontrar obstáculos. Empieza a encontrar, primero, de alguna manera, ellos, tanto Freud como Breuer, dan cuenta que a través del relato de experiencias traumáticas o de experiencias pasadas que la paciente había vivido, a través de la verbalización, de la puesta en palabra de esas experiencias, los síntomas neuróticos desaparecían, ¿bien? Siempre bajo el estado hipnótico, ¿bien? Por eso llamamos a este método como método catártico. ¿Qué quiere decir método catártico? De alguna manera, porque los síntomas histéricos, ¿sí?, desaparecían al recordar o revivir las emociones traumáticas reprimidas. Por eso lo llamamos método catártico, ¿no? O sea, el síntoma histérico o el síntoma neurótico desaparecía, ¿sí?, se curaba al revivir, ¿sí?, revivenciar las experiencias traumáticas, dolorosas, inaceptables vividas por las pacientes. ¿Cuándo? Seguramente para Freud y para Breuer estas experiencias se remontaban a la infancia de las pacientes. Entonces, catarsis, cuando decimos método catártico o catarsis, nos estamos refiriendo a la liberación de complejos reprimidos. Por eso se lo llamó método catártico. O sea, catarsis, liberación de experiencias o complejos reprimidos. O sea, se recupera en el recuerdo, ¿sí?, en el recuerdo de las pacientes, se descarga porque a ver, lo que se recupera en la hipnosis es el recuerdo de la experiencia traumática, ¿sí? Es una recuperación verbal a través del lenguaje de la experiencia traumática, pero hay una descarga, por eso hay una catarsis, hay una descarga de la emoción ligada a esa experiencia traumática,
que generalmente es una emoción desagradable, una emoción negativa, bien, traumática, desagradable, dolorosa para la paciente. Entonces, se verbaliza la experiencia traumática y se descarga la emoción ligada a el recuerdo de esa experiencia traumática, por lo cual esto producía que los síntomas desaparecían. Bien, ahora, ¿qué sucede con este método catártico o la hipnosis? Bien, primero, como yo les comentaba en las clases pasadas, lo importante, el interés del método catártico de la hipnosis es que demuestra primero que había algo reprimido, que había algo que a través del sistema consciente las pacientes no podían verbalizar, o sea, en su experiencia consciente, en su experiencia de vigilia no podían verbalizar. Por eso, en estado de hipnosis, o sea, un estado donde la barrera de la represión disminuye y esto permite que surjan los contenidos inconscientes, en el estado de la hipnosis, esos recuerdos reprimidos afloraban. Esos recuerdos reprimidos eran expresados, ¿no? Eran expresados verbalmente, como decía hoy, y se producía una descarga de la emoción. Pero siempre en estado de hipnosis, ¿sí? Un estado en el cual las pacientes llegaban a través de una técnica que utilizaban tanto Breuer como Freud, y ya vimos que Charcot, a través de una técnica que llevaba a las pacientes a un estado hipnótico, ¿no? O sea, un estado donde disminuía la barrera de la represión, pero también disminuía la conciencia, ¿bien? Entonces podían aflorar los pensamientos inconscientes. ¿Qué pasó con este caso de Ana O? En el caso de Ana O, en un momento la hipnosis encuentra de alguna manera un límite y Ana O le pide a Breuer que le permita hablar, ¿no? Que le permita de alguna manera expresar a través de sus palabras y ya no tanto bajo el estado de la hipnosis. Bien, eh, entonces, ¿qué podríamos decir con esto? Que había algo, ¿sí? Había algo que las pacientes tenían para decir. Después vamos a ver con otro caso más adelante que Freud lo comprueba. Pero ya con Ana O comienzan, tanto Breuer como Freud, a notar que había algo que las pacientes necesitaban expresar, necesitaban hablar, necesitaban contar, porque de alguna manera les había resultado impactante o traumático en el pasado. Y más allá de que no lo podían relacionar conscientemente, sí había como una necesidad de hablar, una necesidad de poder expresarlo. Entonces, tanto Ana O como posteriores pacientes de Freud comienzan como a encontrar obstáculos, ¿no? Y empiezan hay muchos textos que hablan como que las pacientes empiezan como a rebelarse respecto a este método hipnótico, ¿no? Porque era un método en el cual ellas perdían la conciencia. Y sin embargo, las pacientes comenzaron a querer hablar, a querer expresarse. Bueno, el método catártico o el método hipnótico empieza a sufrir ciertos inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes del método catártico, del método hipnótico? Bueno, primero que no todas las pacientes podían ser hipnotizadas, o sea, no todas las pacientes eran susceptibles, digamos, de ser hipnotizadas. Acá van a encontrar en el texto que dice que se observan inconvenientes. Dice, solo sirve para la histeria, o sea, en otros estados o en otros trastornos no encuentra efectividad, o sea, solo sirve para la histeria, por lo cual había un montón o sea, en el abanico de trastornos neuróticos, el método catártico ya no resultaba efectivo. Había casos no acaecibles a la hipnosis. Hay uno muy conocido que ustedes lo van a encontrar en el texto, que es el de Miss Lucy R. Bien, en este caso Freud la deja hablar libremente hasta que ya no puede recordar. Ustedes van a encontrar en el texto como, por ejemplo, Miss Lucy, que también es un caso posterior a Ana O, pero tanto Ana O como Miss Lucy, llega un momento que ya primero le piden, solicitan a Freud dejar que las deje hablar libremente. Sin embargo, lo que nota Freud, lo que observa en Miss Lucy R, es que a pesar de que
ella solicita o ella expresa su voluntad de hablar libremente, llegaba un momento donde en el discurso ya no podía avanzar. O sea, había algo tan traumático, tan difícil, de alguna manera de poner en palabras, que encontraba obstáculo en el discurso consciente. O sea, ya no bajo el estado de hipnosis, sino en estado consciente. Hablando libremente en estado consciente, esta paciente Lucierre llega un momento donde ya no puede avanzar, ya no puede hablar más de aquello que la hacía sufrir. Entonces Freud utiliza un recurso, podríamos decir, algunos lo llaman una técnica, la técnica de la presión de la mano, o el método de la concentración, la técnica de la presión de la mano o el método de la concentración, que de alguna manera le ponía Freud la mano en la frente a la paciente para que se concentrara, para ayudarla a concentrarse y que pudiera seguir hablando a través de una concentración, podríamos decir, intensificada, ¿sí? Este es el método de la concentración. Entonces, hasta ahora vimos con Breuer, con Ana O, con Lucy R, vimos el método catártico, que es la hipnosis, ciertos fracasos, ciertos obstáculos del método catártico y de la hipnosis. Surge el método, por ejemplo, esta técnica o este recurso de la concentración, que ya lo habían utilizado otros psiquiatras, ¿sí? No sé si leyeron a Mesmer, que hay una partecita en el texto que yo no la toqué porque es muy larga, pero ya otros psiquiatras habían utilizado ese método de la presión de la mano, de la concentración, donde de alguna manera incitaban o trataban de alguna manera de favorecer o de intensificar la concentración de las pacientes. Bueno, sigue avanzando Freud en el tratamiento de sus pacientes hasta que en 1895, ¿sí? Aparece una paciente que es un historial, un caso muy conocido, que es el caso de Emma von N. ¿Sí? Fíjense que son todos seudónimos de mujeres de la alta sociedad, de la Viena, de finales del siglo XIX, principio del siglo XX. Esto es muy importante que siempre recordemos el contexto histórico de las pacientes de Freud. Entonces, en el caso de Emma von N, comienza a trabajar con el método de la concentración que ya había probado previamente, pero sin embargo este método de la concentración tampoco a esta paciente, a Emma von N, le resulta efectivo, y ella es la que de alguna manera le muestra más a Freud de que la deje hablar libremente. Le solicita a Freud, si le pide, que la deje hablar libremente, ¿bien? Y entonces Freud de alguna manera permite esto, ¿no? Porque fíjense que la importancia de esto de Freud, cómo Freud va permitiendo que sus pacientes le muestren un método, un camino clínico, ¿no? No todos los científicos de la época se permitían esto. En este sentido, Freud, como decíamos, era como un gran explorador del psiquismo, entonces escucha a sus pacientes, escucha las solicitudes de sus pacientes, y en este caso la solicitud tiene que ver con esta paciente le pide por favor que la deje hablar libremente, que ya no la guíe, que ya no la presione, que ya no obstaculice, que la deje hablar libremente. Y bueno, comprueba Freud la eficacia de este nuevo método al que denomina el método de la asociación libre, bien, que es el método que, digamos que continúa hasta la actualidad y que es el método privilegiado del método psicoanalítico, el método de la asociación libre, que es un método bastante a veces complejo de llevar a cabo, ahora vamos a ver los requisitos de este método, pero bueno, es el método que utiliza el psicoanálisis en la actualidad. Bien, entonces, ¿cuál es el método de la asociación libre? Bueno, un poco como lo dice, asociar libremente, bien, que él y las pacientes puedan hablar libremente de sus conflictos, de su vida, ¿sí? Que puedan posicionarse o que puedan ubicarse en un lugar de no crítica hacia su pensamiento y que se permitan el discurrir mental, como lo menciona Freud. Bien, entonces Freud dice,
Se ayuda a las pacientes o al paciente a que su mente discurra y se exprese libremente, ¿sí? Diciendo todo lo que pasa por su mente. O sea, se le pide a las pacientes que digan todo lo que pasa por su mente sin juzgarlo. Bien, entonces, se trata de que los y las pacientes dejen de lado la crítica, el juzgamiento, ¿sí? Entonces, el método de la asociación libre lo que intenta es luchar contra todos los obstáculos que pone la mente consciente a la expresión libre o emergencia de material reprimido. Esto es muy importante, entonces lo vuelvo a repetir. El método de la asociación libre implica luchar que el paciente y ayudar también al y las pacientes a luchar contra todos los obstáculos que pone la mente consciente a la expresión libre o a la emergencia del material reprimido. Bien, o sea, la mente consciente siempre va a poner obstáculos, trabas, dificultades a la expresión libre. ¿Por qué? Porque, bueno, en la mente consciente encontramos lo que es la barrera de la censura. Constantemente en nuestro estado consciente estamos censurando algunos elementos que surgen del inconsciente o que pudieran surgir del inconsciente. Esto es en nuestra vida normal de vigilia. Entonces, en el método psicoanalítico de la expresión libre o de la asociación libre, lo que se le pide a las y los pacientes es que dejen discurrir sus pensamientos eh, y permitan, permitan que no se juzguen, ¿sí? Y que se permitan la emergencia consciente del material reprimido. ¿Qué es esto, la emergencia consciente del material reprimido? Bueno, va a ir para Freud, va el material reprimido, o sea, los contenidos, los recuerdos reprimidos, las emociones reprimidas, van a ir surgiendo en el discurso. O sea, si se ayuda a las y los pacientes a que se sienta lo suficientemente cómodo, cómoda y que pueda permitirse discurrir, que pueda permitirse hablar libremente, sin censurarse, sin reprimirse, sin reprocharse aquello que viene a su mente. Freud decía que si logramos este estado donde las pacientes ya no censure sus pensamientos, se va a producir una asociación libre y va a surgir el contenido reprimido en el inconsciente, ¿sí? O sea, hablar con la mayor libertad posible. Esto es lo que postula y que de alguna manera propone el psicoanálisis. En el marco terapéutico, hablar con la mayor libertad posible. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hablar con la mayor libertad posible? Bueno, hay que vencer las resistencias. ¿Cuáles son las resistencias? Las resistencias son conscientes, ¿sí? Las resistencias tienen que ver con cuáles son las, o sea, las resistencias que es, bueno, por ejemplo, todas las resistencias surgen de la mente consciente, ¿no? El considerar que algo no es importante, que algo puede ser, algo puede ser desagradable, puede ser inmoral, sentirse juzgado por él o la analista, ¿se entiende? O sea, dejar de lado todas estas resistencias. Ahora, el método psicoanalítico no es un método que pueda ser para todos y todas las pacientes, sino que el método psicoanalítico, el método de la asociación libre, va, va a considerar ciertos requisitos generales, o sea, hay ciertas consideraciones que se deben tener en cuenta respecto a los pacientes que pueden de alguna manera adaptarse al método de la asociación libre. O sea, que no es para todos y todas los pacientes, sino que hay ciertas generalidades que debemos tener en cuenta para los pacientes. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son esas generalidades? Que más son muchas, cambiaron mucho de la época de Freud, las que postuló Freud y las que encontramos en la actualidad en el método psicoanalítico. Hay mucha variación de esto, pero a ver, Freud decía que para poder asociar libremente y proponerle a las pacientes asociar libremente, debe haber cierto grado de inteligencia en las y los pacientes, cierto grado de normalidad psíquica, cierta cultura general,
las pacientes y los pacientes deben desear someterse a la terapia psicoanalítica, debe haber un deseo de someterse a la terapia psicoanalítica, si no la asociación libre no es efectiva, es lo que actualmente debe haber una demanda de análisis, se dice actualmente. También se debe valorar, por eso valorar el tiempo invertido en la terapia psicoanalítica, por eso también los y las psicoanalistas ponen mucha importancia en esto del pago, de pagar, de que actualmente se dice de que cueste la terapia psicoanalítica en el sentido de que se valore el tiempo que los pacientes están en la consulta psicoanalítica, que lo valoren. ¿Por qué? Porque al valorarlo, al haber una valoración del tiempo invertido en la terapia psicoanalítica, va a haber una mayor predisposición hacia la asociación libre. Esto es lo que un poco dice la teoría psicoanalítica. Si yo valoro el tiempo que paso en el consultorio de uno o de una psicóloga, entonces voy a poner el suficiente empeño o la suficiente voluntad para poder expresar libremente mis conflictos, ¿sí? Y bueno, y aprovechar el tiempo. Bueno, ustedes van a encontrar en el texto o van a encontrar en diferentes textos sobre psicoanálisis que hay como todo un método psicoanalítico donde él o la psicoanalista está por fuera del campo visual de los pacientes. ¿Por qué esto de estar por fuera del campo visual? Bueno, un poco se cree que tiene que ver con que la expresión gestual del terapeuta no influya en lo que está hablando o expresando los pacientes. Siempre esto en función del método de la asociación libre, ¿no? Si nosotros decimos que el método de la asociación libre tiene que ver con que él y las pacientes se sientan lo más libres para poder expresar sus conflictos, bueno, que nada influya, que nada condicione esa libertad. Entonces, bueno, es importante por ahí que el psicoanalista o la psicoanalista no interfiera con su gesto, con su postura, con su cara, con su tendencia, ¿no? Con sus verbalizaciones. Por eso también hay una cierta abstinencia verbal, ¿no? Del psicoanalista, no es un método tan dialogado como otros métodos terapéuticos. Y bueno, por último, el texto marca otra característica del método psicoanalítico que es la abstinencia. Esto es muy importante, o sea que el terapeuta debe de alguna manera, él o la terapeuta debe abstenerse de tener una relación afectiva, ya sea una relación de orden amoroso o incluso una relación de orden de amistad. ¿Sí? Por eso habla de abstinencia. Abstinencia en el sentido de que la relación debe ser puramente terapéutica entre él o la terapeuta y él o la analizada. ¿Sí? O sea, solo una relación terapéutica, no puede haber una relación de amistad, una relación familiar, una relación amorosa, tampoco es un dispositivo en el cual se da consejos, se intercambian opiniones, más bien lo que pasa ahí en el consultorio de un psicoanalista o de una psicoanalista tiene más, pasa por otro lado y es de otro orden, ¿no? Que tiene que ver con esto, con el expresar libremente. Bueno, hasta aquí el método de la asociación libre, que como decíamos es el método que va de alguna manera construyendo Freud a lo largo de toda su obra y que es el método que actualmente se utiliza en la terapia psicoanalítica. Y es el método que tiene que ver, digamos, es el método que más permitiría la expresión de los contenidos inconscientes. Sin embargo, Freud marca otros métodos importantes que se pueden utilizar en la terapia psicoanalítica. ¿Cuáles son estos métodos? Los vamos a leer. Son, por ejemplo, la técnica de la interpretación onírica, que esto es tan conocido en la teoría freudiana y en el método freudiano. ¿Cuáles son las técnicas de la interpretación onírica? Bueno, primero, onírico proviene de sueño. Cuando decimos interpretación onírica, estamos diciendo interpretación de los sueños. Entonces marca Freud, o en el texto, por lo menos en el texto que nosotros estamos trabajando, vamos a marcar tres tipos de técnicas para la interpretación onírica o la interpretación de los sueños. La técnica simbólica, la técnica del descifrador y la técnica de la interpretación onírica. O sea, son tres técnicas que utiliza Freud a lo largo también de su obra
la técnica simbólica, la técnica del descifrador y el método de interpretación onírica. Bien, bueno, son estos 3 métodos que ustedes van a encontrar en el texto, pero bueno, antes de hablar un poquito de eso, vamos a decir por qué para Freud el sueño es importante en el marco de la terapia psicoanalítica. Bien, y esto ya es algo que lo sabemos desde aquel texto de la interpretación de los sueños. Para Freud, el sueño es un reflejo, ¿sí? Es una manifestación desfigurada de los contenidos inconscientes. Vuelvo a repetir, el sueño siempre es una manifestación, un reflejo, una transcripción desfigurada de los contenidos inconscientes. ¿Qué quiere decir desfigurado? Que aquellos contenidos y emociones inconscientes de alguna manera son puestos en el sueño, pero puestos de manera desfigurados, ¿sí? Entonces, como el contenido inconsciente está desfigurado, está, si quieren, transformado, cambiado en el contenido manifiesto del sueño, hay que hacer todo un trabajo de interpretación, ¿sí? O sea, el sueño debe ser interpretado, o sea, debe ser vuelto, debe ser reconfigurado a su primer motor, que es el deseo inconsciente. Bien, entonces, Freud dice, el sueño siempre es expresión de los deseos inconscientes, el sueño siempre es expresión del inconsciente. Entonces, uno de los métodos que nos va a permitir poder llegar a los contenidos inconscientes, que nos va a poder permitir de alguna manera entender el conflicto inconsciente y por lo tanto ayudar al restablecimiento de los síntomas neuróticos, es el sueño, analizar e interpretar los sueños de las y los pacientes. Bien, ¿se entiende? Por eso es tan importante el sueño para Freud como método psicoanalítico, la interpretación de los sueños. Bien, entonces lo que hay que entender aquí de los sueños, que no tiene nada que ver con los sueños, con la interpretación de los sueños que de alguna manera están tan presentes en nuestra cultura, ¿no? A veces creemos que los sueños tienen una interpretación única y general, ¿no? Que si sueño, no sé, que tal contenido en el sueño tiene siempre una misma interpretación, ¿no? Bueno, no es así. Lo que nos va a decir Freud, y después de Freud todo el psicoanálisis, es que el sueño debe ser interpretado en el marco de un dispositivo analítico, en el marco de una terapia psicoanalítica, y que la interpretación del sueño solo puede realizarse en el marco de una relación transferencial, o sea, de paciente a analista o terapeuta, ¿sí? O sea, el sueño solo puede interpretarse en el marco de una relación transferencial, y que el sueño debe interpretarse siempre en función de las asociaciones libres que las y los pacientes vayan realizando del contenido onírico, del contenido del sueño. ¿Sí? Vuelvo a repetir. El sueño solo puede ser interpretado en función de las asociaciones que se vayan realizando, ¿sí? De los contenidos o de los elementos del sueño. ¿Bien? ¿Se entiende? O sea, no puedo interpretar un sueño en la calle, no puedo interpretar un sueño a una amiga, o sea, la interpretación de los sueños no es así. Un poco la cultura popular ha tomado esto de la interpretación de los sueños, porque el psicoanálisis forma parte de la cultura del siglo XX, entonces, bueno, y ya ahora XXI, pero digamos, fíjense que muchas expresiones psicoanalíticas son tomadas por la cultura, pero bueno, no tiene nada que ver con lo que es realmente para la disciplina psicoanalítica. Entonces, el sueño nunca va a tener una interpretación general, ¿sí? Sino que el sueño siempre tiene una interpretación singular, subjetiva, en el marco de un dispositivo terapéutico, un dispositivo psicoanalítico, y que esa interpretación del sueño también no solo se realiza contando el sueño, sino que el relato del sueño se va a descomponer muchas veces en elementos, y esos elementos del sueño van a ser asociados libremente por él y las pacientes, y ahí es donde de alguna manera se puede empezar a desplegar una interpretación del sueño
para vincularlo con la realidad psíquica del paciente, para vincularlo y articularlo con la conflictiva del paciente, ¿se entiende? O sea, no es un sueño, no es la interpretación de un sueño desligado, sino interpretar los elementos del sueño, que esos elementos del sueño se puedan relacionar con las asociaciones que esos elementos del sueño hagan surgir asociaciones libres y que esas asociaciones libres sean articuladas y sean relacionadas con la realidad psíquica o subjetiva de él o las pacientes. ¿Sí? A esto lo llama Freud el método de la asociación, perdón, el método de la interpretación onírica o el método de la interpretación de los sueños. Bueno, es fascinante el tema de la interpretación de los sueños. Bueno, las dudas que puedan surgir de esto las vamos charlando en los foros o en los próximos videos. Entonces nombramos como métodos psicoanalíticos, vamos a hacer un recorrido hasta aquí, nos falta uno, pero bueno, vamos a hacer un recorrido hasta aquí. Dijimos, el primer método psicoanalítico es el método hipnótico o método catártico, después el método de la concentración, después el método de la asociación libre, posteriormente el método de la interpretación de los sueños o interpretación onírica. Y ahora llegamos al último método que utiliza Freud, que es un recurso técnico, ¿sí? Que es más bien la interpretación de los lapsus, de los actos fallidos, de los olvidos y de los chistes. Vuelvo a repetir, la interpretación de los actos fallidos, de los lapsus, de los olvidos y de los chistes. Todos estos elementos que yo mencioné para Freud, de la misma manera que el sueño, reflejan el inconsciente, ¿sí? Todos estos elementos de alguna manera son una manifestación de los contenidos inconscientes. ¿Y cómo? Para que lo podamos entender. Por ejemplo, los chistes. Cuando nosotros pensamos en un chiste, ¿qué es un chiste? Bueno, es una forma graciosa, es una forma cómica de decir una verdad, de decir algo que de forma seria no podría ser dicha. ¿Se entiende? El chiste es piensen ustedes, a veces tenemos muy naturalizado el chiste, ¿no? En nuestra cultura. Pero pensemos que en cada chiste que decimos siempre hay de alguna manera hay una verdad que se está manifestando, una verdad que se está diciendo en forma de chiste. O sea, lo que decimos a través del chiste, de forma irónica, de forma graciosa, ¿no? Y bueno, y muchas veces de forma cínica, es una verdad que no nos animaríamos a decir de otro modo. Entonces, hasta eso pudo de alguna manera pensar Freud y lo utilizó en el método psicoanalítico. Bien, ustedes van a encontrar obras muy importantes de Freud que hablan sobre esto, pero tal vez la obra más importante es una obra de 1901, pero que se repite hasta 1904, que tiene diferentes ediciones, pero que se llama Psicopatología de la vida cotidiana, que la mencionamos en la clase anterior. A mí, Psicopatología de la vida cotidiana es una obra fascinante, muy interesante, pero que el título es genial, ¿no? Porque lo que nos está diciendo Freud, fíjense, psicopatología de la vida cotidiana. O sea, hay algo psicopatológico en nuestra vida cotidiana, hay algo anormal en nuestra vida cotidiana. O sea, el inconsciente no solo se expresan los síntomas, ¿sí? Los síntomas psíquicos, los síntomas neuróticos, de alguna manera son una expresión del inconsciente, o son una expresión, para decirlo más entendible, los síntomas neuróticos son una expresión de un conflicto inconsciente. Lo que pasa es que el síntoma sí otorga sufrimiento al sujeto, ¿sí? Otorga sufrimiento, por eso la neurosis, ¿no? Pero también hay otras formas en la vida cotidiana a través de las cuales aflora el conflicto psíquico inconsciente. Y Freud nos dice, entonces hay una psicopatología de la vida cotidiana. Entonces, nuestra vida cotidiana también es de alguna manera interrumpida, ¿no? Por los contenidos inconscientes. El inconsciente se filtra en nuestra vida cotidiana. ¿Y cómo se filtra? A través de los actos fallidos, ¿bien?
Un acto fallido, por ejemplo, tiene que ver con que en lugar de decir un nombre digo otro, me equivoco de nombre, me puedo equivocar, tengo que ir a una calle y voy hacia otro lugar. Bueno, el acto fallido es eso, son esos actos de la vida cotidiana que no los podemos interpretar de manera consciente, pero que nos ocurren, que se nos pasa una obligación que era muy importante el día anterior, de repente me olvidé, ¿no? Todos estos actos que de alguna manera no tienen explicación, ¿no? Y el chiste también nos va a decir Freud. Bueno, fíjense que todos estos elementos los toma Freud para utilizarlos en el método psicoanalítico. O sea, el método psicoanalítico por excelencia es la asociación libre, pero dentro del método psicoanalítico puedo incorporar la interpretación de los sueños y la interpretación de estos actos psicopatológicos de la vida cotidiana, que son el chiste, el lapsus, los olvidos y los actos fallidos. Bueno, vamos a finalizar la clase de hoy, entonces creo que hemos trabajado de forma muy general, pero bueno, para algunas dudas y comentarios o aspectos que no se hayan entendido, nos encontramos en los foros. Pero bueno, hemos trabajado lo que fue la evolución del método psicoanalítico y eso nos va a permitir en las clases posteriores entender también la evolución de la teoría psicoanalítica, de la teoría de Sigmund Freud. Bueno, me despido de todas y de todos.